Capítulo 11. Frutos secos y semillas. La verdad es que los frutos secos y sobre todo las semillas han sido para mí un gran descubrimiento en mi cambio de alimentación. Se trata de un alimento que tenemos todos ahí, que todos conocemos, pero que realmente no le damos el uso que deberíamos. Es más, solemos consumirlo de una manera inadecuada. Normalmente tomamos los frutos secos fritos y con excesiva sal. Sin embargo, son una gran opción nutritiva y además nos van a permitir una gran versatilidad en la cocina. Pero antes de hablar de los frutos secos y de las semillas directamente, vamos a hablar sobre los lípidos o grasas. Los lípidos son sustancias que no se disuelven en agua y además tienen un gran valor energético. Un solo gramo tiene 9 kilocalorías. Están presentes en todos los alimentos, tanto de origen animal como origen vegetal. A los lípidos de origen animal se les llama grasa, que suelen ser los depósitos de reserva que tienen los animales, mientras que a los de origen vegetal se les llama aceites. Las grasas de los alimentos son fundamentales, son grandes responsables del sabor que va a tener al final, tanto para bien como para mal. Del sabor rancio también es responsable la grasa. Además, son agentes que inducen a la saciedad, nos van a llenar considerablemente, nos van a dar esa sensación de llenado, pero su digestión también es más dificultosa que la de los hidratos de carbono. Entonces es normal que cuando abusamos de las grasas tengamos esa sensación de pesadez. Las grasas saturadas se encuentran sobre todo en alimentos de origen animal, como la carne, los lácteos, pero también podemos encontrarla en algunos alimentos de origen vegetal, como los aceites de coco o de palma. Los alimentos más ricos en grasa saturada son las mantequillas y los quesos. Las grasas saturadas son más estables que las grasas insaturadas. No se oxidan con tanta facilidad, pero sufren una gran transformación cuando son sometidas al calor. En las grasas es donde los animales acumulan las toxinas que no son capaces de eliminar. Bueno, en realidad no vamos a volver a hablar sobre los problemas de la carne, porque ya lo vimos en el capítulo de la proteína animal. Pero hay que tener en cuenta esto, que la grasa saturada de origen animal nos va a acidificar la sangre y nos va a crear problemas de sobrecarga en el hígado. Sin embargo, en los últimos años quizás se ha desprestigiado en exceso. Por ejemplo, en los lácteos se habla mucho de los problemas de las grasas, pero realmente de todos los problemas que nos pueden dar los lácteos, quizás el de la grasa saturada sea el menos relevante. Luego, por ejemplo, quizá vaya a ser más adecuado consumir un buen jamón serrano, ibérico, de buena calidad, ecológico, o una buena mantequilla, antes que uno de los nuevos inventos, un sucedáneo de estos, o una margarina, por ejemplo, que es peor que la mantequilla, aunque sea de origen vegetal, o un fiambre o un embutido vegetal, que a lo mejor es un procesado que al final va a ser peor para nosotros, aunque no tenga grasa saturada. Sabemos que no tenemos que abusar de los productos animales, pero, como he dicho antes, no hay que criminalizar simplemente a las grasas saturadas, porque hay otros aspectos que pueden ser nocivos, mientras que podemos recurrir a un tipo de grasa saturada de buena calidad, de buen origen. Como decía anteriormente, podemos consumir un jamón ibérico ecológico que no va a acumular tóxicos en su grasa y que además, como esa grasa saturada no está sometida al calentamiento, no está frita, ni está horneada, ni está hecha en barbacoa, pues eso va a permitir que ese producto, tomado de manera moderada, tampoco sin abusar, pueda ser incluso beneficioso para nosotros. Vamos, que aprovéchate, te estoy diciendo que comas jamón ibérico de calidad de vez en cuando. No es un mal consejo, ¿no? También los aceites de origen vegetal sometidos a altas temperaturas sufren una transformación química que va a ser nociva para nuestro organismo. Entonces también hay que tener cuidado con los aceites extraídos de manera industrial. Muchas veces esas grasas que son transformadas están ocultas en la bollería, en las galletas, en todo tipo de dulces y ultraprocesados. Muchas veces cuando evitamos en nuestra dieta los azúcares, todo este tipo de productos ultraprocesados, como pueden ser la bollería, las galletas, todo lo que te he dicho anteriormente, cuando eliminamos esto de la dieta, nuestro colesterol baja, más incluso que si eliminamos las grasas saturadas. Y la razón es que se produce una descongestión hepática, es decir, estamos liberando a nuestro hígado del esfuerzo de eliminar todos los tóxicos de nuestro cuerpo. Y al final el hígado es el responsable de que por nuestras arterias circule sangre limpia. Por lo tanto, es el máximo responsable de que la salud cardiovascular de nuestro organismo sea la adecuada. Por tanto, eliminar
los productos que no son naturales, ya sean ultraprocesados, ya sean con excesiva azúcar, con excesiva sal, y las grasas saturadas de origen animal, reducirlas al máximo. Y si puedes eliminarla, pues mejor para ti y para tu salud. No es necesario para vivir el consumo de proteína animal. Y pasamos ya a hablar de los frutos secos. Los frutos secos son un alimento muy caliente, entonces su consumo debería ser en otoño e invierno, principalmente. Podemos consumirlo durante todo el año, pero será en otoño e invierno, que además es su temporada, cuando deberíamos consumir estos productos. El oxígeno y la luz, el calor, hace que se enrancien con bastante facilidad. Y cuando esto sucede, aparte de que su sabor no es lo más apetecible, se están generando radicales libres que van a ser nocivos para nuestra salud. Hay que tener cuidado de consumir los frutos secos como snack, ya que son muy secos y concentrados y pueden dar lugar a una contracción pancreática que nos produzca una hipoglucemia y nos dé una sensación de ansiedad que nos lleve a comer más y más. Lo ideal sería tomarlo en pequeñas cantidades y acompañarlo con algo húmedo y dulce, como por ejemplo una crema de desayuno, sería muy adecuado, o también acompañado de un arroz integral, por ejemplo, así es por encima, un poquito acompañando, pero intentar evitar en lo posible tomar demasiados así solos como snack. Yo lo hago, de vez en cuando yo cojo un puñado de almendras y me como un puñado de almendras. De todas maneras, si no abusamos tampoco hay problema, pero que no lo tomemos como costumbre el sentarte, cogerte un bote de almendras y comerte el bote de almendras, porque al final puede ser incluso peor. Otra opción que podemos hacer, que yo a veces lo hago, es como en este caso, ponerlas a remojo. Las pones a remojo unas horas y entonces la almendra, en este caso, se hincha un pelín, digamos que se hidrata un poco y al comerlo notas que no queda tan seco. Es como más fácil de comer. Qué bueno. Los frutos secos tipo semillas, como podrían ser las almendras, las nueces, las avellanas, pues estos son de tipo oleaginoso y son muy ricos en proteínas y en ácidos grasos. Los podemos consumir con regularidad, como he dicho antes, durante su temporada mejor, pero menos que las semillas. Las semillas vamos a ver que van a ser más adecuadas para un consumo diario. La almendra, que la tenemos aquí, con su cáscara, es uno de los mejores frutos secos que existen. Lubrica el pulmón, lo tonifica y lo refresca, por lo cual va a ser muy adecuado para grandes habladores, como podría ser un profesor o alguien que es ayuda a dar discursos, a hablar ante la gente, y también para personas que hiperventilan, como los deportistas. Se pueden tomar un poco tostadas, pero es más recomendable tomarlas crudas y siempre intentar evitar tomarlas fritas. Para mí lo más recomendable es consumirlas cuando nos las vayamos a comer. Quiero decir, es mejor mantenerlas en su cáscara y cuando vayas a comer, pues las partes con un cacharro tipo este, por ejemplo, y así te las comes, porque dentro de su cáscara va a costarle más hacerse rancias, estropearse. Dentro de su cáscara, lo que puedes hacer, por ejemplo, es pelar un puñado, un bote, por ejemplo, te pelas un bote de almendras y las conservas ahí, pero para intentar tomártelas a lo mejor en una semana, que tampoco estén demasiado tiempo en el bote, ¿vale? Por otro lado, la nuez, otro de los grandes frutos secos, tonifica el riñón y además es bueno para el cerebro y el sistema nervioso. También estimula las glándulas suprarrenales y enriquece el esperma, o sea que para personas que tienen problemas para tener hijos, y es por el problema del esperma del hombre, pues no es mala idea. Es bastante aconsejable el consumo de nueces. También es conveniente si se sufre de incontinencia seminal o también en caso de dolores de espaldas producidos por estrés, por falta de sueño o por un ejercicio físico muy intenso. Tiene un gran valor nutritivo, tiene proteínas, vitaminas, minerales, además contiene ácido graso omega 3 y omega 6 que van a luchar contra el colesterol malo. En este caso, igual que la almendra era más recomendable comerla cruda, la nuez sí que convendría tostarla un poquito, porque tiene una larva que puede dañarnos en el hígado y que conviene eliminar mediante el calor. También, como en las almendras, yo os aconsejo, más aún que en el caso de las almendras, os aconsejo que las mantengáis en su cáscara, que no las compréis peladas, porque enseguida se enrancian, huelen mal y no tienen buen sabor.
Es mucho mejor conservarlas así y cuando te las vayas a comer, pues simplemente es partirlas con un cacharro de estos y ya está. Y pillarle el truquillo también. Vale, con esto las partes y ya sería... Hombre, te las puedes tomar así, que tampoco pasa nada si te tomas alguna. Pero si te quieres comer un puñado, en este caso, si en el caso anterior con las almendras te aconsejaba que partieras un puñado y las metieras en un bote, en este caso partes un puñado, las tuestas un poquito y luego las metes en el bote, pero en este caso te aconsejaría que te durara solo un día o dos, porque enseguida se oxidan, se estropean. Y en ese caso no nos conviene, porque en ese caso son nocivas para nuestra salud. Van a ser todo lo contrario de lo que queremos. Están buenísimas también. Los piñones, que son otro fruto seco, también bastante interesante. Aquí lo tenemos. Bastante interesante y bastante caro, todo hay que decirlo. Pero a mí me gusta siempre tener unos cuantos piñones. Tonifican los pulmones y dan energía al corazón. Y van a hacer que nuestra energía fluya hacia las extremidades, lo cual es bastante positivo en problemas como por ejemplo el reumatismo. Así como las nueces, las almendras y los piñones podrían ser unos frutos secos que podríamos tomar de manera habitual, hay otro tipo de frutos secos con los que tenemos que tener más cuidado. Es el caso, por ejemplo, de las avellanas. Las avellanas resultan bastante más indigestas y pesadas que los otros frutos secos. Entonces hay que consumirlo con bastante moderación. También, si puede ser, comprarlas con cáscara. Yo, en realidad, todos los frutos secos, si puedes comprarlos con cáscara, mejor. Pero hay algunos que es bastante complicado. Como por ejemplo es el caso de los piñones. Es difícil encontrarlos con cáscara porque además es complicado partirlos. Pero, por ejemplo, las almendras y las nueces, sobre todo, y también el caso de las avellanas, también podemos encontrarlo con cáscara, pues sería mucho más conveniente. Y luego aquí tenemos los pistachos y tenemos los anacardos, que serían unos frutos secos menos recomendables, que habría que tomar con mucha más moderación. Son más densos, son más yin, tienen más grasa saturada y son más indigestos y van a cargarnos un poco más el hígado. Estos hay que evitarlos, sobre todo si se tiene sobrepeso. ¿Cómo hay que evitar el cacahuete? Por los mismos motivos que estos dos, pero además porque ralentiza la metabolización del hígado. Así que ya sabes, avellanas, anacardos, pistachos, nueces de macadamia, todas estas cosas, variedades más tropicales, todo esto hay que intentar reducir su consumo y tomarlo con mucha moderación. En el caso de las frutas secas, diríamos en esta ocasión, en lugar de decir frutos secos, tipo pasas, orejones, dátiles, todo esto, habría que consumirlos previa hidratación, con lo cual son muy convenientes para utilizarlos así cortaditos como endulzante en unas cremas o algo así, porque ya con la misma cocción se están hidratando. No hay que abusar de su consumo y, por ejemplo, en el caso de los orejones hay que tener mucho cuidado. A mí me encantan los orejones, pero hay que tener mucho cuidado con los que compramos. ¿Por qué? Fíjate, estos son orejones ecológicos y así es como deberían ser los orejones. Este es el color de los orejones, no el color ese naranja que puedes encontrar a lo mejor en algunas superficies comerciales. Si tienen ese color anaranjado es debido a los colorantes. Este es el verdadero color, que no sé por qué han decidido que este es un mal color y que hay que hacerlo naranja para que a la gente le resulte atractivo. Pero, y esto como te digo, lo podríamos hacer en trocitos y utilizarlo, por ejemplo, en una crema para endulzar o en un postre en lugar de utilizar azúcar. En ese caso sería bastante saludable. Lo guardamos. En el caso de que te gusten los dátiles, por ejemplo, es mejor consumir el dátil de China, que es más pequeño, que el dátil marroquí. ¿Por qué? Porque China tiene un clima más parecido a España. El dátil es más tropical. Entonces, como ya vimos en capítulos anteriores, es más conveniente consumir alimentos que estén en nuestro clima, un clima parecido. Y en este caso sería mejor consumir eso. Y con esto dejamos un poco el tema de los frutos secos
Y vamos a centrarnos ya en las semillas de girasol, las pipas como las conocemos habitualmente, de calabaza, las pipas de calabaza, y el sésamo. Hay más, pero estos son los principales que utilizo yo y que te aconsejaría que los introdujeras en tu dieta desde ya. A veces también tengo semillas de lino, pero en esta ocasión no tengo, pero es que su sabor no es tan agradable y me cuesta más introducirlas en la alimentación. Estas son ya parte de mi día a día. Las semillas son un alimento altamente nutritivo y cuando acompañamos a los granos con ellas, les estamos aportando vitaminas, ácidos grasos esenciales, minerales, proteínas y también fibra. Esto diríamos un poco su valor nutritivo a nivel occidental. A nivel energético, también son buenísimas. Contienen su memoria universal y están vivas. Tonifican el cuerpo físico, refuerzan el sistema nervioso, nos dan vitalidad y además nos rejuvenecen. Por sí mismos no engordan, pero hay que intentar evitar no mezclarlos con productos lácteos, que son grasas saturadas que tienen una energía pegajosa, acumulativa y que no va a venirnos nada bien. Estas sí que se pueden tomar como snack, ya que no van a producir ningún trastorno digestivo. Como snack me refiero a comerte de repente a media mañana, te entra hambre y te comes un puñado de pipas, de una cosa o de la otra. En este caso es bastante conveniente, pero es conveniente que las tostemos un poco en una sartén sin aceite. Primero las lavamos un poco en agua y luego las pasamos por la sartén, removemos continuamente para que no se nos queden y luego ya, una vez tostadas, las podemos poner en un bote de cristal que nos dura unos cuantos días y así lo que vamos a hacer es que el aceite que contienen en su interior, digamos como que se active con el calor y entonces van a ser más nutritivas aún. Una vez están tostadas, también es buena idea sazonarlas un poco. Les puedes echar un poquito de sal o lo que yo hago, que lo podréis ver en el canal, en uno de los vídeos, es añadirles un poquito de shoyu, de salsa de soja, porque así no utilizamos sal y además es que están buenísimas. Veréis cómo es un snack que siempre triunfa. Y en el caso de las semillas de sésamo, lo que hay que hacer es, después de tostarlas, partirlas con un mortero, abrirlas, porque si no la abrimos, el grano lo vamos a expulsar conforme nos lo comemos. Y como es muy difícil masticarlas bien porque son muy pequeñitas, es conveniente con el mortero abrirlas un poco. Entonces ahí sí que vamos a aprovechar todo su aceite interior y todos sus nutrientes. Además, en el caso del sésamo, podemos ya centrarnos un poquito en el sésamo. El sésamo es una fuente de proteínas muy rica, tiene un 22% de proteínas y además cuenta con dos proteínas muy importantes que son el triptófano y la serotonina. El triptófano es precursor de la melatonina, que es la hormona del sueño y que es muy importante para nuestro sistema inmunológico. Y la serotonina es un neurotransmisor que produce sensación de bienestar y equilibrio. Por tanto, es un excelente regulador del sistema nervioso. Y además, como decíamos, es muy rico en proteínas en general y contiene los 8 aminoácidos esenciales, con lo cual va a ser un buen complemento tanto para cereales como para legumbres. El 85% de los ácidos grasos que contiene son poliinsaturados, con lo cual mantiene fluida la sangre y es buena para eliminar el colesterol malo. Además aporta lecitina, aporta vitaminas y tiene un 5% de minerales. Es rico en hierro, en calcio, en fósforo, en magnesio. Es el mejor preventivo de la osteoporosis. Piensa que 100 gramos de sésamo contienen 1500 miligramos de calcio. La leche tiene 120 miligramos y además de muy baja asimilación. Sería conveniente tomar un par de cucharaditas de sésamo al día, que lo puedes echar en cualquier plato, en una sopa, en un cereal, en un desayuno, en una ensalada, combina con todo. Si lo trituramos demasiado, el sésamo da lugar al tahín. Esto es tahín. Esto es la semilla del sésamo triturada, no lleva nada más, pero se convierte en un aceite, en una pasta así pegajosa. Es una pasta demasiado densa, demasiado pegajosa, que si la consumimos así y consumimos demasiado puede hacernos el efecto ese que producen los lácteos, que generan mucosidades. Entonces lo conveniente sería diluirlo en agua caliente o en una leche vegetal, también caliente, para utilizarlo en salsas o como un paté así más suave
Aunque, si te soy sincero, yo lo extiendo así en una tortita y me lo como. Pero bueno, no hay que abusar de eso. Sería mejor, ya te digo, diluirlo en agua o en una leche vegetal. Y esto, para que lo veáis también, sería algo similar. Es la pasta, pero de almendras. Es lo mismo. También hay de cacahuete, de semilla de calabaza, de semilla de girasol. Hay de todo así en pasta. Esta marca además es muy buena, Monkey. A mí me encanta. Pero ya te digo, no tiene exactamente las mismas propiedades nutritivas porque ha cambiado un poco su naturaleza. Pero no dejan de ser una opción para nuestra alimentación, mejor que a lo mejor tomarte una nocilla. Las semillas de lino son una gran fuente de omega 3, pero su cáscara es más dura, entonces sí que conviene ponerlas a remojo, ablandarlas antes de utilizarlas o utilizarlas en una cocción que ya tenga humedad. Pero ya te digo que yo a la semilla de lino no le he conseguido coger el punto. Sí que utilizo el lino en aceite, una cucharadita. Es que tiene un sabor así un poco amargo, no es tan agradable como el aceite de oliva o el aceite de sésamo. Entonces lo utilizo poco, pero es una buena fuente de omega 3 y hay que tenerlo muy en cuenta. Si las semillas de lino son ricas en omega 3, las semillas de girasol son ricas en omega 6 y son muy buenas para fortalecer el sistema inmunológico. Además, nos aportan mucha vitamina E, que es muy buena para la piel, y es muy rica en calcio, igual que el sésamo. También conviene tostarlas y guardarlas en un botecito, pero ya os digo que veáis la receta en la que las tuesto y las pongo con shoyu porque están buenísimas. Las semillas de calabaza también son muy ricas en proteínas, en ácidos grasos poliinsaturados y además tiene muchos minerales, destacando el hierro, pero también tiene calcio, fósforo, magnesio. Es muy recomendable para los hombres porque ayuda a combatir los problemas de próstata y también es útil para descargar nuestro organismo de parásitos intestinales. La tostaríamos igual que las semillas de girasol y que el sésamo, después del remojo en la sartén, y en este caso se abultarían un poquito más y cogerían un tono un poco más oscuro. También hay otro tipo de semillas que también son muy nutritivas, como sería las semillas de chía, pero su tamaño es muy pequeño, no tienen tampoco mucho sabor. Entonces yo prefiero utilizar las semillas de aquí y me quedo sin duda con las semillas de sésamo. Y ligado a las semillas de los frutos secos, podemos hablar también de los aceites. El aceite de cocción da calor interno, nutre y enriquece, mientras que el aceite crudo aporta una energía más superficial y enfría. Los mejores aceites son los ricos en ácidos grasos esenciales de la serie omega 3, como sería el caso del aceite de lino. Son muy ricos en ácidos grasos poliinsaturados y especialmente rico en el ácido esencial alfa-linolénico, que es muy poco estable y es difícil de encontrar en otros aceites. Lo podemos encontrar en el aceite de lino, pero también en el aceite de pipas de calabaza o de nueces o de germen de trigo, un aceite de soja, pero quizás el más fácil de encontrar sea el de lino. En este caso debe oler bien. Si huele mal es que sea enranciado, entonces tiene que tener un olor, no es un olor muy común, no es como el aceite de oliva, es un olor un poco más fuerte, pero que no huela rancio. Si huele a rancio es que ya se ha estropeado y no hay que utilizarlo. Deberíamos tomar 1 o 2 cucharadas soperas 3 o 4 días por semana. No tomarte la cucharada así tal cual, no te tomas la cucharada de aceite de oliva así tal cual, sino utilizarlo en los guisos o en las ensaladas de esta manera. Este tipo de aceite es conveniente combinarlo con otros poliinsaturados como los ricos en omega 6, que en este caso serían el aceite de girasol y el aceite de sésamo. Estos aceites son pobres en ácido alfa-linolénico, pero son muy ricos en ácido linoleico. En este caso el de sésamo sería más estable que el de girasol y estos se pueden consumir diariamente. En general todos los aceites, pero sobre todo los ricos en omega 3, habría que comprarlo en botellas pequeñas y guardarlas en un sitio fresco y oscuro. Yo las guardo en la nevera, en este caso porque no les da la luz y además se mantienen frescas. Así pues duran más tiempo y tardan más en hacerse rancio. En este caso el de sésamo, como lo uso bastante, pues compro la botella de litro. El de girasol no lo uso tanto, pero lo uso más que el de lino, además que es el que más rápido se estropea, y entonces conviene tener las botellas frescas. Las botellas ya son bastante oscuras para que no penetre mucho la luz, pero aún así, pues si lo guardas en un lugar oscuro,
pues menos luz le dará, lógicamente. Deberían ser de primera presión en frío, que luego os explicaré lo que es, y de cultivo biológico, a ser posible, porque si no pueden generar radicales libres y ser peor el remedio que la enfermedad. Tampoco es conveniente utilizarlos para freír más de una vez, porque también se estropean. Y por supuesto que no se quemen mientras cocinamos, que no lleguen a humear, porque eso es sinónimo de radicales libres y toxicidad. ¿Y qué sucede con el aceite de oliva que tanto utilizamos aquí, que es nuestro principal aceite de consumo? Pues que no es un aceite poliinsaturado, sino monoinsaturado, y que su proporción de ácidos grasos esenciales es muy baja, entre un 10 y un 12%. Vamos, que no es especialmente nutritivo, pero sin embargo tiene un gran sabor y además combate el colesterol. Además, al ser menos insaturado, se conserva mejor. Pero eso sí, a bajas temperaturas, en climas muy fríos, a menos de 4 grados, se satura y puede causar cierta tendencia al espesamiento de la sangre. En general, el cuerpo agradece los aceites no refinados y bien solubles. En concreto, el hígado prefiere los aceites poliinsaturados a monoinsaturados. Por lo tanto, va a preferir el aceite de lino al aceite de oliva. Si tomamos aceite de oliva, hay que complementarlo con omega 3 y omega 6. Si no, no tonificaremos la esencia y nuestros tejidos envejecerán más pronto. Solo a la hora de freír es mejor el aceite monoinsaturado, como el aceite de oliva, porque es capaz de alcanzar temperaturas entre 190 y 200 grados, mientras que los aceites poliinsaturados pueden alcanzar como mucho 170-180 grados. Sin embargo, para salteados sí que puede ser conveniente utilizar el aceite de sésamo, que admite altas temperaturas, no tantas como el aceite de oliva, pero admite una temperatura alta y es menos graso que el aceite de oliva. Va a ser mejor para nuestra salud. El proceso sería, ponemos la sartén, la calentamos levemente, echamos el aceite y cuando el aceite esté también levemente caliente, entonces añadimos las verduras y añadimos sal marina para que las verduras suelten su jugo y no se peguen y no se queme el aceite. Otra opción es al final de la cocción, cuando ya tienes casi listo el plato, echar un chorrito de aceite de sésamo tostado que le va a dar un aroma especial, un buen aroma y además un calor interno profundo. Lo ideal es combinar varios aceites, tanto en los salteados como en la cocción. ¿Por qué? Porque así vamos a tomar un poco de todos los nutrientes. Podemos combinar, por ejemplo, el aceite de oliva con el aceite de sésamo para cocinar y luego en ensaladas podemos utilizar el aceite de lino o el de sésamo o el de girasol, que el de girasol también se podría utilizar para cocinar. De todas maneras, en general tampoco tenemos que abusar de los aceites. Es mejor conseguir todas las propiedades nutritivas que nos ofrecen a través del grano, pero lógicamente tenemos que consumir aceite. Y para terminar ya con los aceites y casi que con este capítulo os voy a hablar del concepto de virgen extra. Para que la extracción del aceite sea rentable, se somete a altas temperaturas y se le añaden disolventes orgánicos como el hexano. El aceite resultante es maloliente, coloreado, es ácido y con sustancias que no son aptas para el consumo humano. Por tanto, se hace necesario un proceso de refinado, que es bastante complejo y que incluyen, entre otras cosas, la neutralización con sosa, la decoloración, el desodorizado, etc. Además, se añaden antioxidantes artificiales para estabilizarlo. El producto final es muy duradero y es resistente al aire, a la luz, a las botellas de plástico y además es barato. Es lo que conocemos como aceite refinado y es lo que podemos encontrar en casi todos los aceites de oliva o de semillas comerciales. Pero a nosotros este tipo de aceite no nos interesa. Nosotros necesitamos un aceite de mayor calidad, que es el que conocemos como aceite virgen. Y este es el que está sometido, se llama de primera presión en frío, porque está sometido a temperaturas inferiores a los 70 grados. Podemos considerarlo como si fuera en el caso de la oliva, un zumo de olivas. Cuanto menor sea la temperatura de extracción del aceite, de mayor calidad será. Y también más caro, lógicamente, porque va a conservar sus omega 3, sus omega 6 o sus vitaminas en todos los casos. En general hay que tener cuidado, mucho cuidado con el tratamiento industrial de los aceites, porque también es un proceso un poco complicado de explicar. En la transformación química, en la industrialización, se produce lo que se conoce como grasas trans, que no tiene nada que ver con los transgénicos. Estas grasas trans, que son consecuencia de la hidrogenación y de los procesos a las altas temperaturas y la aparición de
catalizadores, tienen el problema de que no pueden integrarse en las cadenas metabólicas de nuestro organismo y vamos a interpretarlas como algo extraño, tóxico para nosotros. Las grasas hidrogenadas o parcialmente hidrogenadas son algunos de los alimentos más inflamatorios, más nocivos para el hígado y más perjudiciales para el sistema circulatorio. Así que yo os voy a recomendar que invirtáis en aceites de buena calidad porque de alguna manera estamos invirtiendo en salud. Evidentemente es más caro un aceite de oliva de primera presión en frío y ecológico, pero en nuestra cocina lo que vamos a intentar es gastar poco aceite. Vamos a evitar los fritos, porque además van en contra de nuestra salud, y vamos a tratar de utilizar la mínima cantidad para que, ya que invertimos ese dinero, al menos nuestro bolsillo no sufra tampoco demasiado. Y con esto terminamos ya el capítulo 11, frutos secos y semillas.